En la capital andaluza, a orillas del Guadalquivir, se encuentra uno de los jardines más bellos de toda Europa, un Edén en la tierra, desde el que pasear y contemplar siglos de historia. Ciudad de reyes y comerciantes, el puerto de Europa, la capital del mundo. La ciudad de Sevilla ha sido durante siglos el hogar de múltiples culturas que se han retroalimentado, que han convivido y se han sucedido las unas a las otras. Detrás de estos muros se esconden unos extraordinarios patios y jardines que han sido testigos de esas vidas, de esas culturas. ¿Puede un jardín ser la representación en la tierra del paraíso? ¿Qué huella dejaron califas y reyes cristianos en estos patios y jardines? ¿Y cómo ha sobrevivido al paso de los siglos y de diferentes culturas sin perder su esencia? Hoy visitaremos este paraíso terrenal, construido para deleite de reyes en pleno centro de la capital de Andalucía. La particular personalidad de estos patios y jardines es la mezcla de estilos, el andalusí, el mudéjar, el manierista, el contemporáneo. Ahí radica su verdadero valor e interés. El Real Alcázar de Sevilla se encuentra junto a la Giralda y el Archivo de Indias. Sus jardines se dividen en tres zonas: jardines hispano-musulmanes, jardines renacentistas y jardines contemporáneos. Imaginaos una noche de verano con el cielo despejado, el sonido del agua, el aroma a azahar y a jazmín. Es muy fácil caer rendido en un lugar como este, con estos patios y jardines. Este árbol que me da sombra ahora mismo es un magnolio, es enorme, es uno de los más grandes de Sevilla y su flor tiene un aroma espectacular que me llega hasta aquí. La variedad y vegetación en estos jardines es realmente espectacular. Desde los naranjos cultivados en espaldera en los patios musulmanes, creando ambientes simétricos y originales, a la densidad y frondosidad del jardín inglés. Todo parece diseñado para crear ambientes que proporcionan intimidad y frescor. Me encanta este patio. Es un típico patio almohade, pequeño, recogido y de uso privado. Tiene planta rectangular y una alberca en el centro y en los laterales dos galerías, una ciega y otra abierta. El centro del patio está dominado por un estanque rodeado de setos. Al entrar, encontramos una fachada que destaca por sus arcos porticados y su ornamentación geométrica, donde resalta lo que se conoce como paños de Sepka, una serie de rombos entrelazados formando un patrón sobre los arcos polilobulados. Frente a este muro contrasta otro, de 3 arcos de herradura realizados en piedra. Los orígenes del Real Alcázar de Sevilla se remontan a la época del Emirato de Abderramán II en el siglo IX. Se realiza una primera construcción militar que en la época del califato se transformó en la residencia del gobernador.
el conjunto palaciego sufre importantes transformaciones y el palacio se enriquece con nuevos patios, huertos y jardines. Aunque no sea el jardín más antiguo, sí es cierto que es el jardín islámico con mayor grado de conservación. De hecho, no se pueden entender los patios del resto del Alcázar sin entender cómo es el jardín islámico. Por ejemplo, este tiene 4 cuadros separados por 2 ejes que se cruzan. Se repite habitualmente en muchos de los del Alcázar y tiene el nombre de patio de crucero. Antes del Corán, ya en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, un río salía del Edén para regar el jardín. Desde allí se dividía en 4 brazos. Para los persas de la antigüedad, una cruz dividía el mundo en 4 partes. En su centro se encontraba un manantial. Esta idea está representada en el patio de crucero, en el que siempre hay un elemento de agua en el centro, bien sea una alberca o una fuente. Los parterres rehundidos permiten mantener la humedad y contemplar mejor las frutas y las flores de los árboles desde los paseos. La sensación era como andar por las copas de los árboles. Esta es la fachada del Palacio Mudéjar o Palacio de Pedro I de Castilla, cuyo nombre está íntimamente ligado al apodo de El Cruel. Aquí en Sevilla mandó asesinar a su hermanastro Fadrique y dicen que justo después se sentó a comer tranquilamente mientras el cadáver estaba a su lado. Ya, menudo individuo. No es fácil saber cuánto hay de cierto en estas leyendas y cuánto pudo ser difundido por sus enemigos. Lo que sí sabemos es que Pedro I tenía pasión por el arte mudéjar y una muy buena relación con los musulmanes. Bueno, Isabel, dicen que se podían agarrar los limones y las naranjas desde la parte de arriba de los patios, pero yo a este no llego. Me vas a contar la influencia que tenía el mundo islámico en la elaboración de los jardines, ¿no? Los jardines mudéjares son herederos de los jardines almohades, de los jardines andalusí, herederos del mundo mediterráneo. Se diseña un jardín a 2 niveles, por un lado los andenes, que nos permiten cruzar de una galería a otra, y por otro lado un sotojardín en el que, a través de algunos estudios de palinología arqueológica, se tiene constancia de que a veces se plantaban naranjos, limones y después se cubría el fondo de flores. ¿Y cómo se accedía a estos jardines? A veces tenían escaleras y otras estructuras anexas para el riego, para el tratamiento, para su cuidado. Los árboles estaban a la altura de las personas para poder disfrutar, pues, por ejemplo, de todos los olores. El azahar, que es típico de Sevilla, se daría en estos jardines andalusíes, claro, y el olor estaría cerca de la nariz. Debía ser un personaje curioso, Pedro I. Le llaman el Cruel. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Bueno, es un personaje curioso, controvertido. Incluso decían de él que vestía a la manera musulmana. Don Pedro tuvo mucha relación con el mundo musulmán, incluso se alió al reino de Granada en contra de los reinos cristianos del norte en alguna ocasión. Hay una continuidad respecto a todas las artesanías del mundo musulmán con este palacio. Lo vemos en sus materiales, ¿no? Materiales que encontramos en espacios nazaríes de la Alhambra, por ejemplo. O están aquí representados también. Están aquí representados. Bueno, aparte de las yeserías, ¿no? Pero las yeserías, la epigrafía, azulejo, en todo lo que son los materiales. Las puertas, por ejemplo, de este palacio son puertas que tienen una continuidad desde el mundo andalusí hasta mitad del siglo, estamos hablando de mitad del siglo XIV. Es una transmisión que se hace de padres a hijos, del oficio. Entonces, está basada en la experiencia. Es curioso que a veces se repite la forma
de la epigrafía antigua, pero quien la está repitiendo ya no sabe lo que significa. Ni es musulmán, ni tiene ningún tipo de relación con... Y ya no sabe lo que significa. Claro. Los jardines y huertas del Real Alcázar aparecen como elementos circundantes que enmarcan y realzan los atributos y esplendor del palacio. Son una búsqueda placentera por humanizar la naturaleza de todas las culturas que lo han habitado. Pero un lugar tan evocador y sensual, ¿de qué romances palaciegos habrá sido testigo? Cuenta la leyenda que María de Padilla, la amante de Pedro I, se deslizaba desnuda hasta aquí para tomar sus baños. El rey tanto la quería que cuando se murió decidió que las Cortes la nombraran reina y el arzobispo de Toledo consagrara su matrimonio anulando sus 2 matrimonios anteriores. Los baños de María Padilla, alojados en la antigua planta baja del patio del crucero, contienen un aljibe almohade del siglo XII. En época del rey Alfonso X fue cubierto con bóvedas de crucería típicas del gótico. En el siglo XVII se añadió una fuente de estilo manierista al final de la alberca, de la que solo quedan restos, y se abrió el acceso al jardín de la danza por medio de una bóveda de cañón con azulejos en la entrada. Hasta hace poco menos de 3 siglos, este patio del crucero, justo encima de los baños de María Padilla, era un jardín a 2 alturas, separadas entre sí 4 metros. El jardín inferior con una alberca central y árboles frutales, y el jardín superior con 2 andenes que descendían hacia el inferior para poder alcanzar con la mano las frutas. Pero en 1755 el terrible terremoto de Lisboa llegó hasta Sevilla y derrumbó más de 300 viviendas, afectando a más de 1000 edificios de esta ciudad, entre ellos a este patio, perdiéndose para siempre. Estamos en el año de 1526, época de esplendor y renacimiento. Hace ya 9 años que el emperador Carlos V vino a España y las Cortes le sugirieron que se casara con una princesa española, para que así el pueblo dejara de considerarlo como un extranjero. Así se concierta su matrimonio con María de Portugal, aquí en Sevilla, que aunque no se conocieran, su amor fue un verdadero flechazo a primera vista. De hecho, estos jardines, el Jardín de las Damas, se construyó para conmemorar esa boda. Su estructura con 8 cuadrantes, dividida mediante el trazado de calles paralelas y perpendiculares, supone una ruptura con el diseño de los jardines árabes que existían anteriormente. Sus formas le sitúan cerca de la tradición manierista, surgida en Italia en el siglo XVI. Este movimiento artístico, caracterizado por el divertimento y el juego, busca sorprender a los visitantes del jardín a través de efectos sorpresivos e inesperados, con numerosos surtidores y burladores ocultos en el suelo. Los cuadrantes que estructuran el Jardín de las Damas están delimitados por setos como este, de mirto o de boj, que antiguamente se recortaban cuidadosamente, generando figuras heráldicas en función de la dinastía reinante. Pero también había algo curiosísimo, que es que también otros recortes mucho más minuciosos eran los de unas figuras mitológicas, humanas, de animales extrañísimas, un tanto manieristas, que tenían cabezas y manos de madera, con estos setos recortados de mirto. El boj se recorta mucho para dar forma a los setos. Con hojas perennes y pequeñas, su crecimiento es muy lento. Sus pequeñas flores originan frutos de color negro, Buxus sempervivens, siempre verde, de la misma tonalidad. El boj contiene un alcaloide, la buxina,
que tiene propiedades tóxicas. Esta es una auténtica joya manierista. Es una antigua muralla árabe de unos 160 metros de longitud, almohade, que en el siglo XVII fue transformada por el italiano Bermondo Resta y convertida en esta galería de grutescos, intentando imitar la naturaleza. Mira lo que me he encontrado por ahí tirado. Precioso, Toma, precioso. para ti. Muchas gracias, muchas Oye, gracias. Esto yo no me puedo creer que sea un órgano. ¿Cómo funciona? No sé, ¿por dónde suena? Pues sí, es un órgano. Eran tan geniales que supieron transformar ese agua en conexión con el aire en música. Ajá. Hay otros 2 órganos de agua, los otros 2 están en Italia. O sea que esto arranca del Renacimiento, aunque su origen tendríamos que ir también a Alejandría, antiguamente, cuando se empieza a componer el agua, la música con el agua. Esto se restaura en el año 2005, 2006, un italiano, Lombardi, y suenan 2 sinfonías, una dedicada a la Virgen Inmaculada y otra una música popular. Entonces, en cada punto es precioso porque estás por cualquier lugar del Alcázar y estás oyendo el órgano de agua. Los sentidos, uno era el oído, el otro supongo que será el olfato. El olfato. Los colores, sí. ¿Verdad? Mira, si de único tienen estos jardines, Patrimonio de la Humanidad, es como se han fusionado todos los sentidos. Es un jardín que emociona y que se percibe, hemos dicho, a través de todos los sentidos, no solo la vista. Aquí con los pigmentos minerales han hecho maravillas a lo largo de la historia, o sea que, por ejemplo, aquí en el Barroco, esto era una borrachera, esta ciudad. Y todos estos colores están armoniosamente fundidos, pigmentos minerales, en todos los elementos del Alcázar. La cerámica, los azulejos. Es impresionante los reflejos de luz que se producen en esos esmaltes. Sí. Mira, por ejemplo, en aquella linterna maravillosa del Palacio Gótico, sí. ¿No? Vamos a embriagarnos de los aromas, del agua, del sonido. Sí. Estamos, yo creo que en un lugar mágico, que se mezcla todo. Estas huertas, que eran huertas islámicas, como luego pues, van llegando en las diversas épocas, luego el mundo gótico, el mudéjar, el Renacimiento. Creo que todos los monarcas que aquí han regido el Alcázar, si nos vamos al Mutamiz, seguimos llegando luego, yo que sé, Fernando III, Alfonso X el Sabio, Carlos V, Felipe II, yo creo que eran reyes muy artistas, que amaban esta ciudad y amaban este Alcázar. Y le amaban tanto que también buscaron a los mejores artistas, arquitectos, escultores, pintores, jardineros, para hacer, bueno, pues todo esto que aquí podemos ver. Todos los estilos que han ido llegando se han ido fusionando con lo que aquí había y al final resulta algo único, embriagador, que eleva el espíritu más allá del intelecto, más allá de las emociones. Es este maravilloso Alcázar y estos maravillosos jardines. Te voy a regalar este limón, pero no me lo rompas. A este cenador y a sus jardines venía Carlos V a mediados del siglo XVI para refrescarse en las calurosas noches de verano, como estoy haciendo yo. Este templete de jardín de aire mudéjar, también conocido como cenador de la huerta de la alcoba, tiene su origen en una cuba musulmana, alcoba en castellano. Durante su reinado, Carlos V promovió la transformación de su estructura, rodeándolo con columnas de mármol genovés y azulejos. De esta manera, se inicia la conversión de los antiguos huertos musulmanes en los jardines de traza renacentista que han llegado a nuestros días. Como curiosidad, uno de sus azulejos
recrea el trazado del jardín del laberinto del Real Alcázar y gracias a esto se pudo recuperar su trazado. Junto al cenador de Carlos V está este otro, el del León, por esta fuente que está cerca de él, una antigua alberca que recogía las aguas de la zona. Paseando por el jardín me he encontrado con esta maravilla. Es un pacano. A ver si sois capaces de decirlo conmigo rápidamente. Caria illinoiensis. Rápido. Bueno, pues este árbol de hoja caducifolia procede del sudeste de Estados Unidos y puede llegar aproximadamente a los 40 metros de altura. Este es un ejemplar magnífico, pero lo más curioso de este árbol es la nuez de pacán. Esto es una auténtica delicia en la hostelería, en la repostería. Fijaros cómo es un pequeño cerebrito alargado, un poco más alargado que las nueces comunes. En estos terrenos se encontraban las huertas de la Alcoba, situadas aquí desde la época de los musulmanes, pero en 1909 el rey Alfonso XIII decidió no arrendarlas más y convertir esto en un hermoso jardín, cuyo diseño fue ordenado por la reina Victoria Eugenia. El jardín que surgió fue un bello parque conocido como Jardín Inglés, por responder en su trazado al gusto paisajista inglés del siglo XIX y su carácter naturalista. Se trata de un jardín con grandes parcelas de césped, separadas por caminos serpenteantes de albero, donde crecen numerosas especies de árboles, algunos muy raros o incluso únicos en la jardinería sevillana, entre los que destacaban ginkgos, magnolios, olmos o cedros, ya que fueron traídos de los viveros de los sitios reales de la granja de San Ildefonso y Aranjuez. Todo ello con intención de recordarle a la reina el paisaje de su Escocia natal. Hay muchos jardines aquí dentro, muchos tipos de jardines, hay muchas maneras de cuidarlo. Bueno, hay que recordar que esto era una huerta y entonces aquí se construyó este tipo de jardín a la inglesa, que desde siempre se llamaba el jardín inglés, que se hizo además trayendo plantas de la granja y de Aranjuez. O sea, por eso aquí hay una multitud, esto es la ONU de los árboles, porque hay árboles de todos los países y todos los sitios. Y aquí tenemos hayas, tenemos gingos, tenemos tabebuyas, que no tienen nada que ver, que son subtropicales, tenemos ceibas, que son subtropicales. ¿Y esto se riega a través de un pozo? ¿Cómo conseguimos el agua para que venga hasta aquí? Esta huerta se regaba de agua del río, a través de máquinas de vapor. Pero el río eran aguas insalubres. Toda la ciudad vertía al río. Esto contaminaba de tal forma la huerta que se olía mal, se olía mal. Había órdenes del rey de que cuando él visitaba Palacio que no se regara. Creo que hay un sistema de llaves en el centro de los parterres y de los cuadros, ¿no? Bueno, lo que hoy se riega con válvulas, antes se regaba a base de apertura manual. Y entonces todos los jardines, a través de cuatro pozos que extraen agua del freático, se está regando todo el jardín. El agua siempre es un problema en los jardines de Sevilla. El arquitecto Frank Lloyd Wright decía que los errores de los arquitectos se tapan con hiedra.
Este muro de aquí nos está protegiendo de algo también, ¿no? Sí, protección de aires, protección del poniente, que aquí es uno de los momentos más graves de los jardines, el sol de tarde cuando ya alcanza los 40 y 43 grados, 44 grados, y esto defiende, y hay un microclima especial donde crecen unos árboles que en la ciudad no pueden vivir. Por el clima de la ciudad y por el nivel sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 6 metros sobre el nivel del mar y muchos árboles de estos necesitan más altitud para vivir. A mí me interesa saber cómo hemos traído las plantas que existían en la época musulmana. ¿Hay algunas que vengan de aquella época? El mirto, por supuesto. Mirto es el seto ideal de Andalucía. El boj vive con mucha dificultad. El boj nos viene de la literatura que hay de jardines de Centro Europa, que todos los jardines se construyen a base de boj. Pero aquí el boj, con estas altas temperaturas, todo eso tiene muchísimas dificultades de vivir. Luego tenemos el azufaifo, otro árbol que es también clásico. Tenemos el granado. El granado también, que viene de aquella época. Luego los jazmines, o sea, una cantidad de plantas que desgraciadamente desaparecen por la introducción de nuevas variedades. Y entonces, en un jardín histórico como esto, no se pueden introducir plantas que no tengan nada que ver con la historia del jardín. Y eso ocurre muchas veces y en muchos jardines históricos. Les falta la dirección. ¿Qué se puede hacer y qué no se debe hacer en el jardín? Para eso estás tú. No, pero yo no soy, yo soy histórico ya. Cuidado con estos laberintos. Hasta ahora hemos visitado los jardines islámicos, más tranquilos, serenos, pequeñitos, recogidos. También hemos visitado los jardines manieristas, pensados para el divertimento, para lo lúdico. Y ahora que nos adentramos en este laberinto, nos damos cuenta de que tiene un carácter simbólico que pretende llevarnos desde el infierno, desde la oscuridad, desde el miedo, hasta la luz, hasta la paz. Aunque existió otro laberinto anterior en el Jardín de la Cruz, este se trazó en 1913 y estaba formado por setos de mirto, ciprés y de tuya. A lo largo del recorrido se recortaban los cuerpos de figuras sobre el mirto y se les añadían cabezas o manos de barro cocido o de madera. Estas figuras representaban grifos u otros animales fantásticos y su objetivo era dar miedo, como un túnel del terror, y crear una atmósfera tétrica a lo largo del recorrido. Aquellas figuras se perdieron durante unas reformas en el siglo XX y a día de hoy solo queda el trazado. Ahora que salgo de este recorrido, que viene desde las tinieblas, como os conté, hasta la luz, pienso en estos jardines que han sabido sobrevivir hasta nuestros días, el paso de tantísimos siglos. Me gusta pensar que este lugar tan mágico es algo más que algo bello que contemplar. Tal vez una ventana abierta al pasado desde la que comprender nuestra propia historia y entender las vidas de las personas que transitaron por estos patios y jardines a lo largo de tantos siglos.